kiosco. Bueno, hay mucha información. Le vamos a entrar con esto del Poder Judicial y la quema de esta peñata, el AMLito, que si ese es el precio que hay que pagar para que se determinen los privilegios hacia los de arriba, pues dice el presidente, lo pagamos, ¿no? Claro que son estas expresiones de odio, de desesperación, porque mandaron a estos trabajadores a asfixiar la Ciudad de México, a generar caos vial, por ejemplo, en Periférico Sur, también en el centro de la ciudad. Y bueno, pues no se sabe si algunos están ahí por cierta ingenuidad, los están manipulando, los están engañando. Lo que está claro es que pues el líder sindical está de la mano con la ministra presidenta, porque le mandó un escrito diciéndole: denos la oportunidad de protestar, considere este un día feriado para que nos sigan pagando, porque ellos siempre caen parados, ¿no? O sea, siempre les pagan, hasta lo que no. Y bueno, pues ahora estamos en esta situación en donde dicen, nos quieren atacar a los trabajadores, como si ese hubiera sido el enfoque. Nunca ha sido ese el enfoque. El enfoque ha sido que el tema, el problema de la corrupción está en ministros, en quienes administran el Poder Judicial de la Federación. Sí, pero lanzan el señalamiento así y ya como que lo dejan sembrado. Incluso el día de ayer Ignacio Mier pues lanzó el reto, ¿no?, a la Suprema Corte de Justicia y a Norma Lucía Piña, en el sentido de que pruebe en qué medida esto del recorte de los fideicomisos afecta a los trabajadores. En ninguna medida, dice él, el presidente lo reitera el día de hoy, nada más antes de ir a lo que fue el mensaje del presidente justamente a los trabajadores para que no se dejen manipular, que es parte de lo que estamos viendo en estos días. Creo que vale la pena destacar nada más el doble rasero con el que la prensa, si me pueden poner la portada del Universal del día de hoy, la prensa consigna esto de la piñata del presidente en comparación con el momento en el que en otra manifestación se quemó la piñata de Norma Lucía Piña, ¿no? O sea, aquí te lo ponen como, pues hay una genuina protesta con una causa, ¿no? Y entonces en medio de eso sucedió lo de la piñata. Cuando la nota principal de la manifestación, en donde, que no era manifestación, fue un incidente dentro de otro gran mitin político, fue como tratarlo como una especie de gesto de odio específico, de violencia de género, ¿no?, que incitaba casi que a agredir físicamente y la integridad física de la presidenta ministra. Sí, porque... Ahora no, ahora es parte de la protesta. Que yo pienso que sí, digo, no me gustan esas expresiones, pero un poco así se tienen que tomar en el marco de lo que es pues una manifestación, ¿no? Sí. Pero no lo hacen así. Cada quien sabe cómo canaliza sus frustraciones, ¿no? Pero en su momento sí quemaron una piñata de Norma Piña y los conservadores se iban de espaldas, decían, esto es un agravio, son campañas de odio. Escribieron varios articulistas sobre eso, ¿no? Se dieron vuelo, Denis Dresser, etcétera, ¿no? Y ya después llegan a igualar el marcador, ¿no? Lo empatan quemando una piñata de López Obrador. Pues dice el presidente, pues si ese es el precio que hay que pagar. Digo, hay libertad de expresión, claro que cada quien sabe qué tipo de expresiones, ¿no? Sí. Y cómo se ejerce, pero bueno, pues de cualquier manera lo quieren poner como villano, ¿no? Como si fuera López Obrador. Además, es algo que va a definir la Cámara de Diputados, ¿no? Hay que tenerlo claro, es el órgano que define el presupuesto. El presidente puede orientar de alguna manera al movimiento o puede dar su opinión como jefe de Estado, pero pues serán los legisladores. Veremos si convencen a los diputados. Los de la Suprema Corte hoy van a mandar a la oficial mayor a arrastrar el lápiz frente a los diputados y a supuestamente demostrar que no ganan demasiado, pero pues ahí están los fideicomisos, eso es inocultable, lo que se ha acumulado ahí. Si les faltara dinero, no tendrían la posibilidad de estar ahorre y ahorre. Y bueno, pues, pero hay que insistir, o sea, el dinero se está ocupando para privilegios, no para las pensiones, como quieren hacer ver algunos, ¿no? Así es. Bueno, aquí el mensaje del presidente a los trabajadores del Poder Judicial. Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial
que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados, porque lo que se debe buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso. No se les va a reducir el sueldo, ni se les van a quitar las pensiones, nada. Es hacer algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo, que le pregunten a los trabajadores del Poder Ejecutivo a quién se les redujo el sueldo, a quién se les quitaron prestaciones. No, fue arriba. Que no los usen, que no los manipulen. Hemos ahorrado en 5 años 15,000 millones. ¿Y qué ha pasado en la presidencia? Nada. Que esto último es interesante porque es cuando hace el contraste de cómo es que ha operado este criterio en presidencia de ahorrar todo el dinero que sabíamos, ¿no? Lo ha dicho, la cantidad de millones que se gastaban solamente en presidencia y que ahora nada más son 600 millones, ¿no? Sí. Entonces dice el presidente, en 5 años, 15,000 millones, 15,000 millones, 15,000 millones hemos ahorrado en diferentes ahorros que se han dado a partir de lo que se ha quitado de dinero, del uso de dinero, que era pues una cantidad de dinero desperdiciado, digamos, en cosas que no debían ser y que ahora pues ha permitido eso. Si eso se puede hacer en el Poder Ejecutivo, ¿por qué no se puede hacer en el Poder Judicial? ¿Por qué? Exactamente. Y estos 15,000 millones de pesos también se obtendrían de eliminar 13 de 14 fideicomisos, pero es que están acostumbrados a eso, ¿no? Esa es la lógica que tienen. Incluso no van a ocupar el dinero, no se lo van a acabar de gastar, es mucho, pero pues lo quieren tener ahí guardadito para cirugías estéticas, para remodelar sus casas, para una serie de prestaciones que son ofensivas y que están de espaldas al pueblo de México y que muchas veces ni siquiera se conoce, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe lo que tienen acceso los ministros porque se encerraron. Ellos son los garantes de la Constitución, pero no son transparentes. Así que pues está aprobado que estos fideicomisos se fueron engordando para esos privilegios y tan no son para los trabajadores que hay un presupuesto corriente anual y ahí se establece todo lo que ganan, lo que obtienen los trabajadores, el gasto corriente, pues, y ahí está proyectado y ese está garantizado todos los años. Así es, y luego la otra parte es hacia dónde va el dinero, porque hay un otro relato que está corriendo en paralelo, ¿no? Esto de que quieren usar el dinero para las grandes obras del presidente o para publicidad. Ya escuchábamos en estos días a Xochitl Gálvez decir, es para Claudia Sheinbaum ese dinero. Sí, ¿no? Su guardadito de Claudia, ¿verdad? El guardadito de Claudia Sheinbaum. Entonces el presidente dice, pues, ¿para dónde quieren en realidad mandar ese dinero? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad con todos los ahorros que se han generado de la política de austeridad y del combate a la corrupción? Vamos a ver. No importa que quemen una piñata de AMLito, no importa. No me importa nada porque está como cuando insultan. Pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos
para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres. ¿Saben los 15,000 millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo? ¿Saben a cuántos niños les llegarían las becas de primaria, niños pobres? A más de 2 millones de niños pobres. Entonces, que insulten y que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular. Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro, ¿no? O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, ¿sí? Si no trabajan, o sea, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Sí, van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están. Es uno de los temas pendientes, ¿no? La impartición de justicia en este país nos sale muy cara y es muy lenta, ¿no? No se cumple lo que dice la Constitución, que debe ser expedita. Y bueno, pues sobre todo porque este sistema judicial fue forjado por la oligarquía para proteger sus propias espaldas, ¿no? Y esa es una de las grandes problemáticas. Por eso ya identificó desde tiempo atrás López Obrador el problema y dice hay que modificar la Constitución. ¿Y cómo vas a romper esa inercia de colusión de jueces, ministros, magistrados que están muy de la mano con la oligarquía? Pues ya renovando y sobre todo que obedezcan a la gente directamente a través del voto popular, ¿no? Sí, y por eso recuerda el presidente, porque estos ejercicios hay que hacerlos, estos ejercicios de memoria, pues en cuántos momentos el Poder Judicial ha operado o ha funcionado en razón de lo que es su misión principal, que es la impartición de justicia. ¿En qué medida en la historia podemos dar cuenta de que esto ha sucedido en favor de las grandes mayorías, ¿eh? O sea, la justicia en las grandes mayorías? El presidente hoy recuerda que acaso muy pocas veces, y que lo que sí recuerda son todas las veces en donde se acudió al Poder Judicial para hacer justicia y se negó. La actuación de 2 ministros cuando lo de Agua Blanca, que hicieron una investigación y se demostró que se habían violado derechos humanos. ¿Me pueden decir que la libertad de la señora de Francia puede ser eso, que ahí actuaron y con posturas encontradas, pero a favor del pueblo raso, nada? Yo recuerdo que quisimos detener la privatización del petróleo y los ministros se opusieron a que se llevara a cabo una consulta. Recuerdo que cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores, presentamos amparos en el Poder Judicial. Ninguno prosperó. Y así, en muchos otros casos. Incluso en el caso de ABC, a Arturo Saldívar, ministro de la Corte, que hizo un informe y dijo los responsables son autoridades del IMSS y de otros órganos de gobierno, pues lo dejaron solo a Arturo Saldívar, los propios ministros, porque entonces maniobró la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón para proteger a familiares de Margarita Zavala. Entonces,
hay muchos ejemplos. Recientemente, por cierto, y esto, pues no sé si no se lo han comentado al presidente, sería una buena pregunta, la ministra Norma Piña restituyó en su cargo a un juez federal que a principios de sexenio la Sedena lo acusó ante el Consejo de la Judicatura porque liberó a 2 personas que tenían un arsenal de más de 30 armas. Este juez los libera, se queja la Sedena ante el Consejo de la Judicatura, entonces presidido por Arturo Saldívar, y Saldívar decide destituir a este juez. Bueno, ya lo restituyeron, incluso ya le pagaron los salarios caídos, diciendo que el Consejo de la Judicatura en su momento se extralimitó porque solo puede dar resoluciones administrativas y no en términos de interpretación de la ley. Entonces se les está dando una manga ancha a los jueces para que ellos decidan lo que quieran, porque es una apreciación, y el Consejo de la Judicatura como un florero, pero ya vimos cómo en efecto pues, son estas resistencias al cambio, y al final es un cheque en blanco para este tipo de jueces que sigan haciendo lo que quieran. O sea, los que están liberando a delincuentes hoy en día, bajo la presidencia de Norma Piña en la Corte, dicen no tenemos problema, que se queje el presidente en la mañanera, que nos exhiba, no importa, no nos va a pasar nada. Así es un mensaje de impunidad absoluta, ¿no? O sea, de que pueden hacer lo que les dé la gana, y diario estamos viendo situaciones en donde esto se presenta. El diario Reforma trae el día de hoy, por cierto, y a propósito de esto, abajo de sus 8 columnas, toma el Poder Judicial las calles, es decir, los trabajadores, tiene una notita así chiquita donde dice que un tribunal perdona la mega multa a Iberdrola. Una multa con la que el gobierno cobraría 9,145 millones de pesos a Iberdrola. Ya no se van a poder cobrar porque le dieron una suspensión definitiva. Esto es algo que ya había denunciado el presidente en alguna de sus conferencias matutinas desde 2022, porque iban a tomar medidas contra el juez que originalmente dio la suspensión en contra de lo que se había establecido como multa por acciones ilegales por parte de Iberdrola, porque dio ilegalmente energía a empresas que no tenían permisos. Ahora se está ratificando esta sentencia como de que no. El mecanismo ilegal, ¿no? Que decían, se supone que era para autoabasto, que podías generar tu propia electricidad, y lo que estaba haciendo Iberdrola era venderla de forma ilegal, esta energía, a otras empresas. Y eso generó un esquema de corrupción, un daño al erario, se probó, y ahora pues están dejando rechinando de limpio a esta empresa que también fue de las favorecidas en sexenios anteriores, ¿no? Entonces tienen esta alianza permanente con el Poder Judicial. Así es, y bueno, pues eso también se expresa día a día en pues la liberación de delincuentes y en el establecimiento de criterios que cada vez han quedado más al desnudo en las conferencias matutinas por esta sección en donde se exhibe la corrupción de los jueces. Ahora se habló del caso García Luna, que ya sabíamos que habían echado para atrás, digamos, la orden de detención por enriquecimiento ilícito, pero ahora quedan muy claros los argumentos de quien toma esta decisión y qué fue lo que pasó del otro lado de la fiscalía. Es decir, ¿qué es lo que queda claro? No importa la cantidad de pruebas que se presenten, de todas maneras te vamos a negar la orden de detención, y eso habla evidentemente pues de otros criterios, de criterios de corrupción. Ese es uno de los casos, vamos a ver otros también. Como cada 15 días se presentó el informe de Pseudo Impunidad, donde una vez más se exhibió a jueces que han cometido actos de corrupción al favorecer a criminales. El subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Luis Rodríguez Bucio, informó sobre el mal actuar de 4 jueces. El primer caso evidencia a los magistrados José Pablo Pérez Villalobos, Rubén Arturo Sánchez y Luis Alberto Castro Velázquez al otorgar un amparo al homicida confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, para dejar sin efecto la condena de 45 años de cárcel en su contra. El primer tribunal colegiado otorgó un amparo a Mario N., es el homicida confeso del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión decretada el 22 de diciembre del 94 por el entonces primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, y que se emita una nueva
sentencia, tomando como base el Código Penal de Baja California. Además, los magistrados ordenaron la revisión de agentes del MFP por presuntos actos de tortura que acusó Mario N. en su contra. El segundo caso está relacionado con los 43 desaparecidos de Ayotzinapan y el exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal Tomás Sedón de Lucio. Por resolución de la ministra María Isabel Bernal Hernández, se aprobó un amparo a favor de Sedón de Lucio para evitar que sea señalado o condenado ante la opinión pública como torturador e involucrado en la desaparición de los normalistas. La jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el día 2 de octubre otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás N. para que funcionarios de la SEGOV se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en este caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe de respetar su presunción de inocencia. La juzgadora también concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se les informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben de abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia. Otro caso es el del magistrado Gerardo Genado Alarcón López, quien negó la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que la desaprobación que percibió el imputado y su haber patrimonial no fueron parte de actividades ilícitas relacionadas a su ejercicio como funcionario público, rechazando toda prueba que demostró la Fiscalía General de la República en contra de Genado García Luna. En este mismo caso, el argumento del juez Alarcón López se considera arbitrario al imponerle una carga procesal al Ministerio Público distinta a lo que establece el artículo 224 del Código Penal Federal. Aquí la Fiscalía General de la República presentó dictámenes periciales, declaraciones patrimoniales de Genaro N. y su familia, escrituras públicas, información bancaria obtenida con control judicial. Sin embargo, la orden de aprehensión fue denegada. Aceptando sin conceder de que no la hizo cuando fue funcionario público y la hizo después, que no hubo tráfico de influencia, que no se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenía en el gobierno de Peña Nieto. Finalmente, el juez Joel Escalante Pavía calificó de ilegal la detención de un grupo de 7 personas presuntas generadoras de violencia en Tabasco. El juez negó todas las recaudaciones de la investigación y exigió de inmediato la libertad de los 7 integrantes por violar sus derechos fundamentales, a pesar de ser detenidos en flagrancia tras herir a un elemento de seguridad. Santiago León, Mañanera 360. Pues ya ni la flagrancia, tú. Así es, no, bueno, pues no hay manera, cuando no hay voluntad. Y bueno, en el caso de Los Molécula, por cierto, cuando recién llegó el presidente López Obrador al salón para iniciar la mañanera, felicitó a Carlos Pozos por su reconocimiento que le dieron en el Senado, que también causó polémica. Bueno, Carlos Pozos es un reportero que tiene muchos años, ¿no? En este sexenio pues, se le conoce como Lord Molécula, pero pues se le reconoce por su trabajo periodístico ahí desde el Senado, y él dice: presidente, hice la tarea, porque luego el presidente lanza estos retos a los reporteros: oigan, investiguen esto, aquello, pues yo tampoco les voy a hacer la chamba. Y en su momento dijo el presidente: investiguen qué tanto hablaban de la corrupción en otras administraciones. Y lo que hizo fue investigar en lo que hace a los informes de gobierno, ¿no? Hizo la tarea. Hizo la tarea. Y aquí está la lista. Les pido hagan un análisis de los discursos en el Congreso para ver cuántas veces se repite la palabra o el término corrupción, o revisen los informes presidenciales, cuántas menciones tiene la palabra corrupción. En 24 años, señor presidente, casi un lustro, solamente la palabra corrupción en los informes de gobierno se ha dicho 48 veces. Es buenísimo el dato. 48 veces.
Con Zedillo, en sus informes, se dijo solamente en 8 ocasiones, en 248 páginas que tiene sus informes. Con Vicente Fox se dijeron un total de 12 en 107 páginas de sus informes. En Felipe Calderón, un total también de 12 ocasiones que se dijo la palabra corrupción. Con Enrique Peña Nieto ahí subió, se dijeron 16 veces la palabra corrupción. Muy buen trabajo. O sea, es, sí, excelente. Nada de MD. Y es una batalla que ha dado López Obrador, ¿no?, a lo largo de su historia, el combate a la corrupción. Él siempre dijo que si terminabas con la corrupción, se iban a solucionar muchos problemas, porque en realidad presupuesto siempre hubo. Lo que pasa es que en unas manos se lo robaban. Está el ejemplo del aeropuerto. Incluso corruptelas legalizadas, ¿no? Lo del aeropuerto dijeron, va a salir en 300,000 millones de pesos, ya se habían organizado el negocio, pero también sabían que esa obra iba a estar mucho más cara, que iba a ser un barril sin fondo y les iba a dar la oportunidad a estos grupos de seguir obteniendo recursos públicos de forma legal, irlos llevando a unas cuantas manos. Y entonces el presidente dice, pues si nosotros combatimos la corrupción, arreglamos mucho, por ejemplo, también en términos de la salud, los hospitales, los medicamentos, se enquistó de corrupción la administración pública en este país, ¿no? Sí, absolutamente. Y fíjate cómo a través de los ejemplos que hoy da el presidente nos muestra también lo que es toda una visión, que es no necesariamente detenerse en el asunto judicial. O sea, vamos a perseguir a todos, pero entonces no ganamos nada. Pues sí, metemos gente a la cárcel y en algunos casos se ha hecho, pero sobre todo es recuperar el dinero que se estaban robando, que se deje de robar ese dinero. Y ahí está el caso de los medicamentos, cómo se cambió la política, está el caso de los reclusorios, cómo se enmendaron esos contratos leoninos. Y bueno, ahí también hay una carpeta de investigación por ese asunto contra Genaro García Luna. Y también están los hospitales y también, o sea, podemos hacer la lista. Hoy el presidente hizo una síntesis muy exacta, digamos, de lo que ilustra cómo se ve el tema de la corrupción y por qué él desde el principio decía, es que si combatimos eso, entonces vamos a poder hacer muchas cosas en el país. Y con los resultados que hemos visto, pues nos damos cuenta de que a pesar de lo que Felipe Calderón dijo en su momento, sí se podía. Pero es muy sencillo explicar. Lo vimos en el caso de los hospitales. Se da un contrato para obtener servicios hospitalarios por 20, 30 años y lo que se pagaba en un año era lo que costaba el hospital. Y lo mismo en el caso de los reclusorios, en el caso del aeropuerto. Estaban estimando hacerlo en 300,000 millones. El aeropuerto Felipe Ángeles costó 70,000 millones. Pero si se agregan los 100 más 70, son 170. Para 300,000, ¿cuánto nos ahorramos? Lo del Huachicol, ya vamos a tener 300,000 millones. Pero así podríamos hablar de más. Las medicinas, era un saqueo sin límite.